Ok, hoy les voy a hablar sobre una tecnología llamada OTP. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto algo de alguno de esos dos lenguajes que están ahí arriba? Levante la mano quién lo ha escuchado mencionar o quién lo ha utilizado. Eso, uno, dos, ¡wow! mencionar, todo bien, todo bien. Bueno, esas dos tecnologías utilizan algo llamado OTP. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Pero antes de explicar eso, me gustaría explicar un poquito acerca del background que se tiene en estas tecnologías para que se entienda qué es en realidad OTP. Hace 3 años yo tenía un amigo que se llama Magio, trabajando en una empresa y él trabajaba en esa empresa también. Entonces a Magio le gustaban mucho unas cosas que se llaman sintetizadores. En realidad yo no conozco nada de esas cosas, pero los sintetizadores son como unos dispositivos que sirven para producir sonidos, ¿no? Es como para hacer música, vaya. Y esos sintetizadores tienen diferentes tipos de módulos donde tú tocas a lo mejor una tecla y produce un sonido, cambias la configuración y produce otro sonido, ¿no? Entonces, Magio, recuerdo que él tenía un chorro en su casa y compraba y vendía, y una vez me enseñó uno que no era de él, pero básicamente me dijo que se podían como juntar varios sintetizadores para crear uno solo. Entonces, más o menos así se ve algo más complejo, ¿no? Un sintetizador más complejo. Y la primera vez que a mí me tocó ver OTP, esta tecnología que les voy a hablar, la neta, yo me quedé así como, ok, pues sí, tenemos un chorro de potencial y podemos hacer un chorro de cosas, pero se ve complicado, ¿no? Y la verdad es que OTP es una tecnología un poco compleja, pero la idea de esta plática es que se lleven lo más básico posible y que no lo vayan a ver de esa manera como cuando yo vi este sintetizador. Entonces, esas son las cosas que vamos a ver. Como les digo, un poquito de background acerca de estos lenguajes, por qué se crearon, por qué son tan importantes, por qué empresas súper importantes como WhatsApp, por ejemplo, utiliza Erlang y utiliza el poder de OTP. Y ya, entre todos estos temas. Al final, me enteré, bueno, tengo planeado un demo que si ustedes vinieron el año pasado a las Winter Talks, no se acuerdan el demito de las caritas. Bueno, pues para las personas que no fueron a esa plática, lo vamos a mostrar de nuevo. Eso utiliza OTP, pero también me enteré que no hay internet aquí, entonces aquellas personas que tienen datos, felicidades porque van a poder participar en el demo. Entonces, un poquito de background. No sé si alguna vez ustedes, creo que yo tenía, no recuerdo qué edad tenía, pero estaba entrando al bachilleres, recuerdo que existían estos celulares llamados Sony Ericsson, ¿no? Entonces, a fuerzas, el celular naranja ese que le subías a todo, eras el ridículo del camión. Pues bueno, Sony Ericsson era parte de otra empresa llamada Ericsson, ¿no? Cambia. Ahí está. Entonces, Ericsson, en los 80s, básicamente ellos tenían el monopolio de todas las cosas que tienen que ver con telecomunicaciones, llámese switches, telefonía móvil, telefonía, en general, redes, cualquier cosa. Esos vatos eran los más pesados en aquel entonces. Y gracias a que tenían todas estas infraestructuras que pues eran complejas relativamente, tuvieron que inventar un lenguaje de programación que ese es Erlang, ¿no? Ellos se juntaron acá y crearon este lenguaje, y este lenguaje tiene ciertas características especiales que lo hacen diferente a otro lenguaje, porque pues sí, podrías inventar cualquier otro lenguaje, pero ¿qué lo hace diferente de los que ya existen? Este lenguaje tiene... a ver, creo que vas a tener que cambiar tú, ¿no, Julio? Bueno, tiene esas características. Funcional, totalmente diferente al paradigma de orientado a objetos, escalable. Este término de orientado a procesos es muy característico de Elixir, tanto de Elixir como de Erlang. Inmutable, tolerante a fallos y concurrente, ¿no? Ahora, la parte de OTP, lo que le da, las cualidades que le da OTP a este lenguaje son la parte de ser escalable. Creo que no está funcionando. La parte de ser escalable, orientado a procesos, tolerante a fallos y concurrente.
Ahora, ¿alguna vez alguno de ustedes ha escuchado esto orientado a procesos? Es porque en realidad este lenguaje es de los únicos que trabajan de esa manera. ¿Vale? Entonces, pues sí, ya estoy hablando de mucha magia y que está bien fregón OTP y esto, pero ¿qué es en realidad OTP? Y si me pusiera a explicar qué es OTP, son un chorro de cosas que no nos alcanzaría todo el tiempo que voy a dar la plática ahorita. Pero en sí, cuando les hablan de OTP, son dos cosas básicamente. Una es, OTP es una colección de librerías, que son un chorro de librerías que nos van a ayudar a manejar una jerarquía de supervisores y workers, que ahorita más adelante con un esquemita va a estar más claro esto. Entonces, primeramente, ¿no? La colección de librerías. Mira, si quieres dale, existe una librería que se llama Application, otra que se llama GenStage, y así, ¿no? Nos podemos ir enumerando una infinidad de librerías que están escritas en Erlang. Pero en realidad, en resumen, cuando la gente te está hablando de OTP, es esa jerarquía de supervisores y de workers. Ahora, dale. Digo, la lista sigue, ¿no? Son un chorro de librerías que podemos utilizar, pero hay unas que son como más nombradas que otras. No más importantes, pero más nombradas. Ahora, esta jerarquía de supervisores y workers, a este término se le llama Supervision Tree. Y todas las aplicaciones dentro de Erlang y de Elixir están compuestas como con un árbol que están... todos son procesos, ¿no? Y cada uno de los procesos tiene un trabajo distinto. ¿Vale? Una aplicación de Elixir podría verse algo así, ¿no? Donde tú tienes un proceso que está vigilando a otro proceso en caso de que llegue a fallar. Y al final tenemos el proceso que se encarga de hacer cualquier cosa, ¿no? Ir a consultar algo de la base de datos o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Vamos a suponer que es un módulo de una aplicación. Es como cuando tú tienes en Java a lo mejor una clase y esa clase se encarga de hacer ciertas cosas. Imaginemos que en Elixir existe un proceso que se encarga de hacer esas cosas, pero con la diferencia de que en Elixir se está haciendo concurrentemente, ¿no? Es como si estuvieras haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿dale? Bueno, aquí puse un ejemplo de más o menos, ok, tienes en uno de los procesos tienes el API, el logger, una cosa que se encarga de jalar cosas de la base de datos, a lo mejor un módulo que te regrese, no sé, un XML con cierta información que se trajo de la API, etcétera. Entonces, en sí, gráficamente, ¿no? En mi imaginación, así se ve una aplicación en Elixir o en Erlang. Ahora, pues sí, ¿no? Estos workers y supervisores son procesos, pero no son procesos como los que ustedes tienen en su sistema operativo, no sé, abren Photoshop y les abre un proceso que es súper pesado. La diferencia con eso es que acá en Elixir son procesos súper livianos, o sea, nosotros podemos crear miles, cientos de procesos que hagan la misma cosa a lo mejor, pero al mismo tiempo. Un ejemplo, un proceso podría ser de 2 kilobytes, ¿no? Entonces no es nada, prácticamente nada. Ustedes pueden hacer un chorro de cosas al mismo tiempo. ¿Vale? Ahora, esto es, imaginemos que es el shell de Elixir. Es como un playground donde ustedes pueden probar el lenguaje. Si nosotros quisiéramos crear un proceso, utilizaremos una función que se llama spawn. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Básicamente, nosotros le damos una función y le estamos diciendo, quiero que hagas esa función en un proceso o en un hilo, si lo quieren ver como en Java, en un hilo distinto, y se van a hacer al mismo tiempo. Dale. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esa función? Pues si me devuelve la ejecución de esa función, y aparte nos devuelve algo que es un hashtag PID y un numerito ahí extraño, ¿no? Ese numerito es como si fuera un identificador a donde está ese proceso. Eso lo podemos guardar fácilmente en una variable, ¿vale? Algo así, donde PID pues sería ese hashtag, ¿no? Con el identificador. Ahora, dale. Aquí estoy utilizando una función que se llama alive, y básicamente esta función nos dice si le pasamos como parámetro un identificador y nos dice si el proceso sigue vivo o está muerto ya. Y curiosamente, cuando le pongo ahí, pues me parece que ya está muerto.
Y eso es porque los procesos, una vez que terminan su función, mueren, ¿no? O sea, si nosotros ya termina la ejecución de la función que nosotros le estamos pasando, mueren totalmente. ¿Dale? Ahora, cuando estamos hablando de Erlang, hay un término muy peculiar que a mí me llama mucho la atención, que se dice que, bueno, es una frasecita que se llama let it crash, y básicamente eso es, deja que tu aplicación truene, no pasa nada. Y al principio me quedé, canijos, ¿cómo? Si lo que yo quiero es que mi aplicación todo el tiempo esté funcionando, ¿cómo es posible que yo tenga que dejarlo, pues sí, ¿no? Que crashee la aplicación. Dale. Pues, bueno, os voy a platicar algo. Cuando yo, hace como 3 años también, cuando trabajaba en esta otra empresa, yo era front-end developer y recuerdo que aparte me convertí en el chico IT, ¿no? O sea, con todo respeto, muchachos. No, les digo por qué, les voy a decir por qué. Hagan de cuenta que a mí llegaban y yo me decían, oye, es que el correo, o sea, yo me dedicaba a programar, pero llegaban todas las otras personas que no tenían nada que ver con sistemas y todos recurrían a mí y me decían, oye, es que no sirve mi correo, es que esto no sirve, no funciona, es que el servidor se apagó, etcétera, ¿no? Y de repente yo ya era el chico IT, pues o sea, ya me dedicaba a las dos cosas. Y yo di esa respuesta, y me convertí en ese chico IT porque siempre daba esa respuesta, ¿no? O sea, siempre llegaban, es que el correo no funciona. Y ya lo apagaste y lo prendiste, o apágalo y préndelo, ¿no? Y apagaba y prendía, y mágicamente la mayor parte de las cosas que nosotros tenemos, por alguna razón, si lo apagas y lo prendes, va a funcionar, ¿no? No, que la computadora se trabó, abres el Photoshop o algo pasó, apaga y prende la computadora y va a funcionar, ¿no? Entonces, la onda del let it crash tiene que ver mucho con esto, donde si alguno de nuestros procesos llega a fallar, el supervisor o hay otro proceso que está checando si este proceso falló. Entonces, si falla, lo reinicia, ¿no? Y, dale, ¿por qué? ¿Por qué reiniciar las cosas? ¿Por qué funciona esto de reiniciar las cosas, no? Hay un artículo muy interesante de este tipo que se llama Fred Hebert, se llama The Zen of Erlang, se lo recomiendo demasiado que lo lean, no tienen mucho que ver con Erlang, en realidad habla sobre las cualidades que tiene, pero no tanto del lenguaje, ¿no? Sino este tipo de cosas de let it crash. Dice que existen 2 tipos de bugs, ¿no? Aquellos bugs que son repetibles y aquellos que son bien pasajeros. Ahora, dale, creo que le puse ahí. Bueno, existen esos 2, ¿no? Y por otro lado, existen los features que son parte del core y los features que son secundarios, ¿no? El core es esos features que toda la vida la aplicación las ha tenido y de repente a lo mejor alguien llega y te dice, oye, me gustaría que le agregas esta otra funcionalidad. Esos podrían ser considerados los secondary features. Entonces, los bugs repetibles son aquellos que pues son bien fáciles de reproducir, ¿no? Pues le pones el 5 aquí y luego le pones un menos 10 acá y la aplicación truena. Ok, eso es un bug, ¿no? Y son bien fáciles de repetir. Por otro lado, tenemos los pasajeros, que por alguna razón pones la aplicación en un estado que no está preparada para ese estado, pero son bien difíciles de reproducir. O sea, a lo mejor llegas tú y la aplicación puedes configurar cosas y pones unas 4 o 5 configuraciones bien extrañas que la aplicación no está preparada. O sea, son casos bien específicos que son de esos bugs que te tardas una semana o hasta un mes resolviéndolos acá porque están bien difíciles de resolver. ¿Dale? Ahora, en producción, esos son los core features que se repiten. Esos nunca deberían de pasar porque antes de que pase a producción existe un proceso de QA, ¿no? Donde hay personas moviendo la aplicación y checando que no vaya a pasar nada. Entonces, esas cosas no deberían de pasar en producción, ni tampoco las de los secondary features. Estos, los pasajeros, todo el tiempo pasan. O sea, esos son los bugs que todo el tiempo van a pasar y en QA va a ser bien difícil que los detecten. Entonces, en producción siempre es muy normal que pase. ¿Vale? Ahora, reseteando una aplicación, curiosamente, si se fijan, los pasajeros se resuelven. O sea, si nosotros reiniciáramos la aplicación, curiosamente se resuelven los bugs. ¿Por qué? Y eso es porque este estado curioso que les digo,
se resetea y nosotros la aplicación la volvemos a empezar en un estado totalmente fresco y nuevo. Entonces, por eso es que funciona hacer un restart de una aplicación. Ahora, no es, al momento de decirles yo que hagan un restart de una aplicación, no significa que toda la aplicación se haga un restart. Si se fijaron en el árbol, en el Supervision Tree, existen estos modulitos que están trabajando independientemente. Entonces, por eso en Erlang funciona y por eso es tolerante a fallos, que fue una de las características que mencioné al principio. ¿Dale? Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de los supervisores, que prácticamente son igual que los workers, ¿no? Son procesos que su único trabajo es estar checando a los procesos hijos. En caso de que alguno de ellos falle, su única funcionalidad es volverlo a prender, ¿no? Es como, fallaste, te prendo. Fallaste, te prendo, ¿no? Eso es lo único que hacen. Ahora, los supervisores también pueden tener supervisores. Eso es porque, supongamos que tenemos algo así, donde el GIF lo hice yo, por si ahí me quieren contratar o algo. Tenemos, por ejemplo, un worker que falló, el supervisor se dio cuenta y lo reinicia. Y otra vez nuestra aplicación totalmente como nueva. Entonces, imagínense, es muy normal que los procesos lleguen a fallar porque podemos meterles datos que a lo mejor no están preparados para manejar esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Probablemente una de las preguntas que puedan surgir es, ¿qué pasa si el supervisor falla? Porque puede fallar, ¿no? O sea, tú no le implementas muchas cosas al supervisor, pero probablemente puedas hacer cosas en el supervisor. Pues lo que pasa es de que, como tiene un supervisor, entonces solamente se reinicia, no es como una cascada que se van reiniciando. Y ahora, si llega hasta el final, hasta el supervisor acá más fregón, el top, entonces porque, compa, pues programa bien, ¿no? O sea, no puede reiniciar, no es como que va a arreglar el código feo que hagas, ¿no? Entonces, dale. Ahora, para tener un estado dentro de estos procesos, pues se necesita interactuar con ellos y para eso existen los mensajes. Que los mensajes, vamos a verlo algo así, ¿no? O sea, tenemos el Process ID, que ese process es, les digo, una dirección, como un mailing address que está a una cajita de mensajes, ¿no? Y si nosotros le mandamos un mensaje a un proceso, no importa qué es lo que hagamos con ese mensaje, siempre se va a guardar como en un mailbox. Siempre van a caer, todos los mensajes van a estar cayendo ahí, cayendo. Y ya nosotros, dependiendo de si nosotros queremos hacer algo con los mensajes, pues ya implementamos cualquier cosa. Entonces, el envío de mensajes es muy simple. Le mando un mensaje, y el proceso debe estar preparado para recibirlos y ya hagamos lo que queramos con el mensaje. ¿Vale? También hago animaciones por si. Ok, el estado es básicamente cuando nosotros tenemos un proceso que probablemente queramos guardar ciertas cosas. Normalmente cuando queremos pues sí, persistir con un estado, pensamos en una base de datos. O sea, decimos, si queremos guardar ciertos datos, pues creo una base de datos y ya nada más estoy consultando la base de datos, ¿no? En cambio con los procesos podemos mantener información dentro de los procesos y que siempre esté ahí, pues, y sin utilizar una base de datos. ¿Vale? Ahora, vamos a ver un ejemplo súper burdo y básico de cómo es estructurado un proceso o cuál es la sintaxis que se tendría que utilizar para crear un proceso. Si se fijan, la sintaxis es un poco similar a Ruby, ¿no? Pero no es Ruby, es Elixir. Primeramente, pues definimos un módulo. Y bueno, vamos a ir poquito a poquito describiendo cómo está estructurado esto, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es como un punto de entrada dentro de nuestro proceso, en el cual nosotros vamos a elegir, vamos a hacer este spawn. Si recuerdan que utilizamos ahorita, le mandamos una función y creó este proceso aparte, ¿no? Pero en este caso, en vez de mandarle una función, le vamos a mandar 3 parámetros. El primero es el módulo en el cual quiero implementar este proceso. Esto de guión bajo module, guión bajo,
Es exactamente, dale la siguiente. Es exactamente como si pusiéramos el nombre del módulo en el cual estamos actualmente, ¿no? Dale. El segundo parámetro, dale. Ok, dale a lo siguiente. El segundo parámetro es una función que se le llama loop. Eso es para mantener un estado. Ahorita esa función la tenemos declarada abajito, la vamos a describir. Y el último parámetro es el estado inicial en el cual yo quiero empezar mi proceso, ¿no? ¿Dale? Entonces, eso básicamente es como si hiciéramos eso. Prácticamente es como si hiciéramos eso, pero en un proceso totalmente aparte. Ahora vamos a explicar un poquito de la función de loop. Va a recibir un estado inicial, que en este caso es un mapa totalmente vacío. Y luego tenemos este bloque que se llama receive do. Lo que hace aquí es le estamos diciendo al proceso, oye, quiero que si alguien me llega a mandar un mensaje, aquí lo voy a recibir. Cualquier cosa que me lleguen a mandar, yo aquí lo recibo. Ok, y luego después tenemos una especie de switch, ¿no? Dependiendo de qué tipo de mensaje me vayan a mandar, pues entonces yo hago ciertas cosas. Entonces, el primer mensaje posible que le podemos mandar a nuestro proceso es el add y luego algún nombre. El propósito de este proceso lo que va a hacer es guardar, por así decirlo, agregar o eliminar speakers de un mapa. Vamos a tener un objeto donde vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a mandar Arnoldo Montaño. Y si lo encuentra dentro de una base de datos, nos lo va a mantener ahí, o sea, nos va a traer el objeto. Y luego después si queremos agregar más personas, pero ese objeto en realidad lo vamos a mantener el estado en ese proceso. Y ese es el propósito, ¿no? Entonces, dale, ¿qué sigue? Tenemos esta parte que se llama speaker repo. Ahí lo que estoy haciendo es simplemente simulando que voy a consultar a la base de datos un nombre de una persona y si existe esa persona, entonces me va a traer un objeto, que en general se va a ver algo así, ¿no? O sea, si lo encuentra, me va a traer así, Jorge Chávez, pues todos los datos esos. ¿Dale? Dale que sigue. Y ya si lo encuentra, bueno, ahí no estoy poniendo ninguna validación, pero vamos a poner que siempre existieran. Me va a poner ese nuevo objeto en el mapa de estado y lo va a asignar a la siguiente variable. Y luego, para poder mantener el estado, vuelvo a utilizar la misma función loop y haces como algo recursivo, donde en la siguiente vez que entre en el state ya no va a ser un mapa vacío, sino va a ser el mapa nuevo con nuestro objeto nuevo. ¿Sí? Entonces, así mantenemos el estado. Es como si tuviéramos un pequeño servidorcito que todo el tiempo está corriendo. Es por eso que no se muere. Si no utilizáramos esta función recursiva, el proceso se moriría. ¿Vale? Pues bueno, la implementación de remove es muy sencilla. Simplemente removemos el objeto de nuestro estado. Y otra vez utilizamos el loop. ¿Vale? Ahora, aquí en si nosotros le enviamos a este proceso el team y le tenemos que pasar un process ID donde queremos que nos devuelva todo el objeto de estado. ¿Vale? Si se fijan, estoy utilizando una función que se llama send, que esa función send lo que recibe son dos parámetros. El primero es a quién quiero enviarle algo y el segundo es qué quiero enviarle. Como primer parámetro les digo, es el process ID al cual yo le voy a devolver, es como un callback. ¿Dale que sigue? Y le voy a mandar a todas las personas que estén actualmente en ese mapa. Dale. ¿Dale que sí? Entonces, utilizando este proceso sería algo así. Guardamos el process ID y empezamos ahora sí nuestro proceso, ¿no? Y todo el tiempo está corriendo y no está muerto ahorita. Si queremos agregar uno, le ponemos ahí y le mandamos una tupla con dos elementos, add, por ejemplo, y Jorge Chávez, ¿no? Y si va ahí, si lo encuentra, pues lo mete al estado. Y te fuiste muy rápido, de hecho, ahí está mal porque debería de mostrar a Arnoldo porque le mandé un mensaje de remove Jorge Chávez, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es una presentación, no es un programa que está corriendo ni nada, ¿no? Ok. Bueno, dale que sigue. Ahora, patrón que estoy siguiendo de estar esperando mensajes donde si es
o sea, identificar un mensaje y dependiendo del mensaje hacer cierta cosa, es algo que tiene demasiados problemas con un chorro de cosas, como compatibilidad con supervisores y otras cosas que ni siquiera yo entiendo. Esos problemas siempre se han dado, ¿no? O sea, siempre se han dado y estamos hablando de que esta tecnología es algo que se inventó hace 30 años, ¿no? O sea, hace 20, 30 años más o menos. Entonces, desde hace un chorro de tiempo que existe esto y todos esos problemas ya están resueltos. O sea, todas estas librerías, por ejemplo esta de GenServer, se encarga de resolver todo ese tipo de cosas. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo con un GenServer. Lo mismo, es exactamente lo mismo, pero utilizando un GenServer y es mucho más sencillo. Dale que sigue. Entonces, primeramente tenemos que definir que nuestro módulo es un proceso de tipo GenServer, ¿vale? Y si se fijan, es muy similar al anterior, ¿no? O sea, le decimos en qué módulo va a ir a ejecutar este proceso o en qué módulo queremos que se cree este proceso. Y automáticamente tenemos también que elegir una función init, o sea, tenemos que implementar una función init dentro de nuestro módulo que GenServer es la que utiliza como punto de arranque. Ahora, se fijan, pues lo único que hace es devolvemos un OK y el estado inicial. Es básicamente como el proceso pasado, ¿vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es definir estas funciones que se llama handleCast, donde como primer parámetro es el tipo de mensaje que le estamos mandando al proceso. En este caso, si le mandamos un add y un nombre, va a hacer match con esa función, y al hacer match con esa función, pues va a hacer todo esto. No es exactamente lo mismo del otro, ir a consultar la base de datos y meterlo en un nuevo objeto, ¿vale? Ahora, por favor, aquellas personas que tengan internet, ¿quién tiene internet? Díganme que es varios. Bueno, ya con que 2 tengan internet, ya fregué. Bueno, van a entrar a esa página, Nearsoftcon. Nearsoftcon. O sea, es un bit.ly. Es que lo dejo ahí un ratito y lo ya pongo la página. Okay. Y les van a aparecer 3 caritas, ¿sí? Okay. Ahí está. Bueno, déjame pongo la página. Si no funciona, pues entonces no vale la pena Elixir, ¿eh? Ah, sí está funcionando. Bueno, básicamente eso que están viendo ahí, pues ustedes son cada una de esas personas. ¿Y cómo se logra esto? Pues gracias a que del lado del servidor yo estoy guardando... Esto es una aplicación de un framework web de Elixir que se llama Phoenix. Es como el Ruby on Rails de Ruby, ¿no? Hagan de cuenta de esa referencia. Y utiliza una tecnología que se llama Sockets, que probablemente si han utilizado Node han utilizado esto. Bueno, pues la parte del backend de Elixir utiliza un proceso. Imaginemos que hay un proceso donde está manteniendo un estado con todas las personas que están ahorita dentro de esa página. Entonces es un ejemplo súper práctico de cómo utilizar procesos, ¿no? Otra cosa que me gustaría mencionar es que, o sea, sí se ve muy fregón todo esto y a lo mejor puede sonar un poquito complicado. En realidad les recomiendo bastante que le echen un ojo a este lenguaje. Es relativamente nuevo, vamos a decir que tiene unos 3 años desde que se creó. Pero Elixir, bueno, Elixir es el que tiene 3 años, pero Erlang, les digo, tiene desde hace un chorro de tiempo, no sé, creo que hace 20 y tantos años que se creó. Y Elixir lo que es un lenguaje bonito, que utiliza la misma máquina virtual que Erlang, y utiliza todo lo que usa Erlang, lo podemos utilizar en Elixir, pero con lenguaje bonito. Si ustedes van a ver la documentación de Erlang, está bien fea. Si entran a Elixir, está bien bonita. Si ven la sintaxis de Erlang, está bien fea. Y si van a Elixir, está bien bonita la sintaxis, ¿no? Entonces es muy amigable. Yo creo que tiene demasiado potencial este lenguaje por este tipo de cosas
Y les digo porque muchos otros lenguajes, como por ejemplo Akka, el patrón este de actores que utiliza para hacer cosas concurrentemente, están basadas en este lenguaje de programación. Entonces, muchos otros lenguajes de programación se basan en ciertas cosas que Erlang ya resolvió desde hace muchos años, ¿no? Ahora, Elixir es lo más cercano a Erlang, entonces les recomiendo demasiado que vean este lenguaje, es muy amigable. Como les digo, empresas como WhatsApp utilizan Erlang y es por eso, ¿no? Imagínense ahorita ustedes cuántas personas están mandando un mensaje y pues, o sea, no es lo mismo hacer una aplicación que la usen 10 personas, 100 personas, a que... Creo que nadie me está poniendo atención por las caritas. Error haber puesto eso, ¿no? Pero la idea es de que no es lo mismo que una aplicación la utilicen 100 personas a que la usen millones y un chorro de personas, ¿no? O sea, imagínense cómo puedes soportar algo de que tantas personas estén mandando mensajes así. O sea, la neta es que no me puedo imaginar cómo hacerlo, ¿no? O sea, supongo que pues se necesita un chorro de infraestructura y así, pero con un lenguaje como este. De hecho, una vez leí un artículo que había menos de 50 ingenieros en WhatsApp, ¿no? Por lo mismo que utilizan esto y no necesitan tanto, pues, o sea, no necesitan tanta infraestructura o más bien tantas personas trabajando en un proyecto, porque este lenguaje lo hace muy fácil de escalar. O sea, lo hacen para algo chiquito, pero escalarlo es súper fácil. Entonces, si quieren inventar otro WhatsApp, pues utilicen Erlang y Elixir. Y pues bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. ¿Preguntas? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué onda? Una pregunta, ahorita actualmente en Nearsoft estás utilizando algo con Elixir y Erlang. Se me olvidó mencionar eso al principio. Bueno, yo ahorita soy frontend, totalmente frontend. En Nearsoft no hay ahorita proyectos de Elixir como tal, ¿no? Existen algunos clientes que tienen algunas cosas en Elixir, pero no es como si estuviera toda la aplicación así. Pero no, ahorita para mí esto es como el lenguaje que me quiero dedicar en algún futuro, entonces actualmente estoy como metiéndole galleta en estudiar este lenguaje, pues. ¿Alguien más? ¿Siguen viendo las caritas todos? Pues también si quieren ver el código de las caritas, me pueden preguntar, pues pueden seguirme en GitHub, que es eChavez.ns, como Nearsoft, eChavez.ns, y ahí está el repositorio de las caritas. También doy un workshop de cómo, pues sí, las cosas básicas de Elixir y todas esas cosas, ¿no? Si les interesa en algún momento que lo demos en Nearsoft, pues estén pendientes para eso. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.